El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Y está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Una iglesia madura es lo que Dios requiere. No una iglesia que esté vagando en chismes, una iglesia que esté vagando en pleitos y en contiendas secas e infructuosas, que no nos van a llevar a ninguna tierra prometida, sino que nos van a dejar en el desierto, nos van a dejar desprotegidos incluso bajo el sol, bajo la lluvia, bajo las tempestades. Pero sin Cristo en la barca, sin el Espíritu Santo moviéndose entre nosotros, porque Él se va a seguir moviendo en la faz de la tierra, pero Él le place habitar en corazones, pero en corazones que se abran, en corazones que se rindan delante de Él, en corazones que se humillen delante de Él. Amén. Entonces, no podemos seguir igual, iglesia. No podemos seguir igual. Porque si bien tenemos la gracia, que es el tiempo que Dios nos da para arrepentirnos, aprovechemos ese tiempo. En Apocalipsis 16:15, he aquí, yo vengo como ladrón. Yo vengo como ladrón, dice el Señor. Y un ladrón usted no lo espera. Es más, muchas veces el ladrón, específicamente el ladrón usted ni lo anhela ni lo necesita. Eso le pasa a todo aquel que está viviendo su vida vaga, sin buscar la dirección de Dios, sin escuchar cuáles son sus mandamientos, sin escudriñar cuál es su voluntad. Porque si les he predicado de la ley, la justicia y la gracia, usted tiene que ser entendido entonces de que yo no estoy hablando de menospreciar o desechar la ley. Estoy hablando de un Jesús que nos va a ayudar a alcanzar la voluntad de Dios, que está establecida gran parte en su ley, gran parte en su ley. Porque por encima de eso está que se establezca en el corazón nuestro obedecer esa ley por amor, por justicia, por verdad, por reflexión, porque haya un cambio, un aire diferente. Pero no podemos tener una nación si en la iglesia no hay ese cambio. No podemos tenerlo en Ciudad Guayana si en la iglesia no hay ese cambio. No podemos tenerlo ni siquiera en el edificio con oficinas y con tiendas, si en la iglesia no hay ese cambio. Bienaventurado el que vela. Bienaventurado el que vela. Y entonces se pone mucha gente religiosa. No, hay que vigilar, entonces hay que hacer vigilia. El pastor tiene que llamar a vigilia. ¿Y en su casa qué? Y cuando sale de la iglesia, ¿qué? Cuando bajas esas escaleras, ¿qué? Y cuando llegas al carro con los hijos que empiezan a gritar, a bochinchar, porque no los tenías aquí ahorita, sino que estaban en la escuelita dominical, ¿qué? Que el muchacho viene, papá, mamá, te voy a devolver a la escuela. No puede devolverlo a la escuelita dominical. Usted tiene ahora que batallar con el muchacho. Entonces, ¿qué con nuestra vigilia? ¿Qué con velar realmente de nuestra vida, de lo que acontece en nosotros? Y sí, que en una congregación podamos vigilar juntos, sí, que hagamos un llamado a estar juntos en una posición de denuedo, de demanda al cielo, de clamor. Más que una demanda, es una demanda de la palabra de Dios y un clamor a su misericordia y su gracia. No es una exigencia, pero que sí podamos congregarnos, pero que usted día a día, o nosotros día a día, entendamos lo que es velar. Lo que es velar no es prender una vela nada más. Usted es una lámpara, o sea, su cabeza, su cuerpo, su alma, su espíritu es una lámpara que Jesús encendió. Y esa lámpara es para que usted ilumine estas escaleras, para que usted ilumine esta iglesia, para que usted ilumine ese carro, en esa casa donde se monta, donde va, para que usted ilumine ese matrimonio donde llega, o esa casa donde va de visita, o ese restaurante, o donde quiera que usted vaya o Dios lo lleve. Sea esa lámpara en medio de las tinieblas.
La luz no llega a quemar a nadie. La luz agradable, esa luz es esa luz que no quema, que no estorba, que no encandila, que no quiere brillar más que yo, o que no quiere quemar lo que está cerca, sino es esa luz que quiere alumbrar el camino. Esa luz perfecta que quiere realmente que el resto o que el entorno sea en creciente como Él. ¿Sí me capta, iglesia, cuando le hablo de eso? O sea, y no estoy hablando de un liderazgo solamente, no se cierren el líder, estoy hablando de mi vida, de yo mismo, cada quien, cada uno, ya seas papá, seas hijo, seas hermano, seas esposo o esposa, sea lo que sea. Necesitamos ser luz, necesitamos entender cuando Jesús es denominado la luz del mundo. Al recibirlo tú en tu corazón, vienes ahora a ser luz. Y una luz no viene a cegar a otros, una luz no viene a opacar a otros, una luz no viene a encandilar a otros, una luz viene a alumbrar realmente. Pero una luz buena es esa luz natural que sale de nosotros, porque tenemos a Cristo diariamente, porque velamos en esa intimidad con Dios, porque velo en estas actitudes que demuestro muchas veces. Señor, yo quiero velar, Padre, para que tú las desarraigues de mi corazón, para que tú desarraigues el espíritu de condenación que ha querido venir a mi mente. Tú borraste mi pasado, Señor, tú me perdonaste. Si hay algo en lo que yo tenga que arrepentirme, perdóname hoy, perdóname nuevamente, perdóname. Iglesia, esa actitud Jesús la anhela de nosotros. Jesús la anhela que cada instante, dice orar sin cesar, que cada instante podamos nosotros acudir a esa dirección de Él. No que tiene que tener la Biblia, usted tiene que leer su Biblia en la intimidad y también en lo público si es necesario, pero que atesorarla en el corazón, porque si leemos cada versículo pero no se nos revela, no lo atesoramos, se le va a olvidar como cualquier refrán, y vamos a andar como el Chapulín Colorado que andaba con los refranes volteados. Entonces andamos con la palabra volteada, tergiversada, la palabra invertida. Entonces no, Dios me llamó a ser luz, y esta luz es incandescente, esta luz tiene que quemar a otro, esta luz tiene que ser, y perdemos el norte. Realmente no estamos alumbrando, sino que estamos encandilando a los demás, o queremos ser el de más batiaje, el más orgulloso, y nos quemamos porque nos separamos de la vida. Entonces vengo como ladrón cuando nadie lo espera. Vengo como ladrón cuando nadie lo necesita. Vengo como ladrón cuando nadie está con su oído atento. Y nos implora, nos pide: velen, velen en su corazón, velen en su casa, velen en su mente. Permitan que sea yo, Jesús, el que pueda guiarles y dirigirles a hacer las buenas obras que están haciendo, a hacer las buenas obras que están en su corazón, a hacer de esos pensamientos de grandeza, esos pensamientos de bien, llevarlos yo mismo delante de mi Padre, y que sea Él mismo el que comenzó la buena obra en cada uno de ustedes, el que la perfeccione, el que lleve esos sueños y esos anhelos a un punto donde ni tú mismo ni nosotros mismos podemos pensar. Ese es el deseo de mi Señor Jesús. Ese es el anhelo más grande que Jesús tiene con nosotros como habitantes aquí en la tierra. Hay propósitos y hay promesas más grandes aún después de esta tierra. Pero ¿qué de lo que tenemos hoy? ¿Cómo podremos llegar a aquellas promesas o aquel propósito si lo que tenemos hoy no lo estamos valorando? Porque no estamos velando por Él. Usted vela por una casa porque está su esposa e hijos,
o está sembrada allí sus pertenencias. Están sembradas allí fuerzas de muchos años quizás, sudor de trabajo, y usted vela porque nadie venga y se la robe, nadie venga y se la quite, nadie venga y se la destruya, nadie venga y se la corrompa. Pero ¿qué del dador de vida? No solo de un tiempo en una casa, no solo de un tiempo en un carro, no solo de un tiempo en un cargo, no solo de un tiempo en algún lugar específico de esta tierra, sino el dador de vida eterna, que nos dice: vengo como ladrón, vengo como ladrón. Así que velen. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Vamos a seguir diluyéndonos en el chisme, en la crítica, en la murmuración, en la contienda, en ver a aquel hermano o al otro hermano como el que me quiere poner el pie o el que me puso el pie, o ver yo a quién le pongo el pie? ¿O vamos a hacer una iglesia diferente? Vamos a hacer la iglesia de los hechos que Jesús levantó por medio de sus apóstoles. Esa iglesia primitiva que al decir primitiva no es porque sea arcaica, es una iglesia primera, es la iglesia genuina, donde nos congregábamos a orar, a bendecir, a vender incluso los bienes que pudiera bendecir a otra persona, y a clamar por la presencia del Espíritu Santo. No se diluían en murmuración, no se diluían en la contienda, en el que digo, en el que me dirán o en el que diré, sino que estaban centrados en bendecirse, en levantarse, en amarse unos a otros, en esforzarse por alcanzar el propósito personal y como iglesia, en esforzarse porque mi hermano sea luz así como se me alumbró el corazón a mí, que mi hermano se le alumbre también el corazón, la mente, los ojos, los oídos. Esa iglesia que se reunía a orar, esa iglesia que se reunía a clamar por el Espíritu Santo. Sí, porque queremos hacer las cosas en el Espíritu Santo y no vamos a poder. No vamos a poder. Van a seguir siendo nuestras fuerzas y vamos a seguir menguando y mermando, porque el Espíritu Santo no habita donde hay desunión, donde hay contienda, donde hay odio, donde hay enojo, donde hay el pecado de airarse y darle rienda suelta a mi posición de molesto o de airado. Porque usted se puede molestar. Yo me he molestado muchas veces, pero le pido al Señor que no peque en medio de esa molestia. Muchas veces he pecado y me he airado y le doy rienda, pero me arrepiento y le pido al Señor que me dé aún mayor templanza, mayor fuerza. Y eso necesitamos hacer nosotros. No seguir prendiendo una mecha y ya no es la mecha sino la caja de pólvora completa, para hacer que una iglesia en creciente, una iglesia en esperanza, se suma o se hunda en la posición más indigna que puede tener alguien, que es la del acusador, la posición de hijo del diablo, de Satanás. No le estoy diciendo a usted eso, pero no nos pongamos nosotros en esa posición, porque seremos eso, acusadores que traen solo división y vergüenza. Sí, porque en la iglesia de los Hechos dice que la gente, los que estaban alrededor, veían la comunión de los hermanos, veían el amor fraternal, sincero, no amor escondido de escaleras, no amor escondido de la azotea, no amor escondido de noviecitos tórtolos, pichones, no ese amor, un amor fraternal, amor de hermanos, no ese amor lujurioso de que me gusta la hermana de mi hermano, me gusta la otra. No es ese amor. No se tergiverse el amor, porque es una palabra que encierra muchas cosas. Y sí, hay un amor sincero de parejas, hay un amor sincero de intimidad, pero el amor fraternal, el amor global es mucho más que eso, y está muy por encima de todo eso.
Entonces nos dice un amor fraternal, un amor sincero entre nosotros, un amor que, ojo, sabe, entiende que hay diferencias, que el que está al lado no es igual a mí, no es igual en nada. Tendrá algunas características de quizás de rasgos o algún gusto parecido, similar al suyo, pero no es igual. Entonces tenemos un mismo espíritu que nos puede unir, pero si no anhelamos, si no permitimos que ese espíritu esté entre nosotros, no vamos a poder. No podemos seguir adelante, no podemos avanzar, no podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra. Porque les hablo siempre de una eternidad, pero ¿qué pasa con lo que tenemos aquí en la tierra? ¿Qué pasa con el deleite, el disfrute, lo que Dios nos entregó? El sojuzgarla, el llenar esta tierra, el que realmente nos sacó de un paraíso a una tierra que estaba desolada y vacía, pero para que la trabajásemos, para que la cuidásemos, para que la levantáramos. Entonces vamos a seguir en la misma posición cómoda o arrogante o deficiente o simplemente ignorantes de que todo está bien. El Señor lo va a cambiar. Amén, sí, lo va a cambiar, pero si nosotros no nos esforzamos, si nosotros no buscamos, si nosotros no anhelamos, si nosotros no clamamos, no presionamos, no empujamos, es más, ni nos montamos en la barca, entonces ¿cómo usted piensa? ¿Cómo esperamos pasar al otro lado? ¿Cómo esperamos salir de la prueba? ¿Cómo esperamos salir o superar el desierto? Y estoy hablando de un desierto en el país, sí, pero estoy hablando específicamente hoy de un desierto en esta iglesia. Un desierto en esta iglesia, sí. Y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Vergüenza. En los Hechos la gente, les decía que en la iglesia de los Hechos la gente se acercaba al ver todo esto y querían conocer a ese Jesús, querían confesar a Cristo, querían acercarse a ese dador de vida abundante aquí en la tierra que ellos veían en la iglesia. Pero si no nos guardamos, si no velamos, si no guardamos nuestro ropaje, si no guardamos realmente lo que Dios nos mandó a guardar, el corazón, no solo lo de afuera, el corazón, si no lo guardamos, lo que van a ver es nuestro pecado, nuestra vergüenza. Sí, porque el pecado es vergüenza para el hombre, porque perdimos en un principio todas las promesas por el pecado, y eso vino a avergonzarnos. Pero Jesús vino a remover esa vergüenza de nuestras vidas. Pero Jesús vino a decirnos que esa vergüenza es pasada, que ese pecado quedó atrás, que ese pecado queda sepultado, que yo lo borro hoy y yo te escribo o empiezo a escribir nuevas notas en tu vida. Empiezo a escribir ahora en tu corazón palabras de vida y de abundancia. Empiezo a escribir en tu corazón ahora pensamientos de bien y de justicia. Empiezo a escribir en tu corazón ahora palabras de bien y de victoria. Empiezo a escribir ahora pasos de fe, pasos de fortaleza, pasos de prosperidad, pasos de progreso. Entonces el pecado ya deja de ser vergüenza. Lo que yo hice antes deja de ser vergüenza para mí y vengo ahora en Cristo Jesús a escribir una nueva nota, un nuevo libro, a escribir una nueva forma de vida. No puedo seguir siendo el mismo. No puedo seguir siendo el mismo vagabundo, no puedo seguir siendo la misma persona, el mismo engañador, el mismo mentiroso, la misma lengua viperina, el mismo ser que traía tantos lastres de injusticia en el corazón y en la espalda, en la cabeza. Entonces Dios nos entrega eso, ese tesoro tan grande, para que nosotros lo valoremos, lo atesoremos, nos agarremos de él. Entonces no perdamos más el tiempo, iglesia. No perdamos más el tiempo en
en divagar, y no se nos hagan 40 años en el desierto. No se nos hagan 40 años una vida y la gran mayoría pereció en ese mismo desierto. No estoy hablando de la salvación, pero no disfrutaron la vida que Dios les había entregado aquí. Dios sabrá a quién salvó y a quién no. Estarán en su presencia, estarán en el lugar donde es el lloro y el crujir de dientes, estarán en ese lugar vacío, no lo sé. Pero nos estamos ocupando nosotros hoy realmente de velar. Nos estamos ocupando nosotros hoy realmente de guardar lo que Dios nos entregó. Nos estamos ocupando nosotros realmente de clamar como una muestra de fe y confianza de que yo quiero, pero que solo no puedo, que necesito de Jesús para alcanzar todo lo que Dios quiere que yo alcance aquí en la tierra. Porque si le ofreció una tierra prometida a una nación, es porque Dios quiere que nosotros alcancemos una tierra buena, una tierra hermosa, que alcancemos una casa próspera, que alcancemos un buen trabajo, que alcancemos un buen matrimonio, que alcancemos un buen hogar. Dios no te quiere destruido, Dios no te quiere allí avergonzado, Dios no te quiere menospreciado, diluido, chiquitito, así, sin avergonzado. No, Dios no nos quiere así. Dios no quiere a su pueblo así. Pero entonces necesitamos entender que hay una formación, hay cosas que aprender, hay cosas que entender, y que siempre por encima, sea la situación buena o mala, sea lo que sea, mi posición de rey o de esclavo, necesito imperosamente velar, clamar, guardar por mi alma ante el único que puede un día venir como ladrón, fugaz, y en un instante todo lo que sembré, todos los sueños que anhelaba, todos los pensamientos que tenía, quedan diluidos, quedan en un segundo plano, porque mi vida, la vida eterna, depende de Jesús. Depende de cuán pegado esté yo a esa vid. No depende de la preparación académica que es necesaria para esta vida. No depende de los conocimientos teóricos o prácticos que son buenos y necesarios para vivir en esta vida. No depende de lo que he alcanzado o de lo que tengo por alcanzar. Depende única y exclusivamente de cuán cerca, cuán interno, de cuánto valoro, de cuánto atesoro yo la vida de Cristo en mí. Como ladrón, vaya conmigo al libro de Tesalonicenses. Empiezo en el 1. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, esto es para ustedes, iglesia, no estáis en tinieblas. Esto es para nosotros, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquel que es luz, aquel que tiene a Cristo en el corazón, aquel que vela y guarda por su vida, Jesús no viene como ladrón. Jesús es esperado, Jesús es anhelado, Jesús
no llega como un de repente, aunque sí es un instante, pero es el instante más esperado de nuestras vidas. Es el instante más pleno de nuestras vidas donde realmente se fundamenta la fe de un cristiano. Hay un pasaje que dice: si la fe en Cristo es para esta vida solamente, somos los más dignos de lástima. Somos los más dignos de lástima, porque sería una fe limitada a este corto tiempito aquí en la tierra, a este corto caminar aquí en la tierra. Oh Jesús, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. ¿Usted se va a quedar desvelado ahora todas las noches? ¿Usted va a dejar de trabajar? ¿Va a dejar de cuidar a sus hijos? ¿Va a dejar de cumplir las funciones de esposo, de esposa? ¿Va a dejar se va a alejar de todo porque usted va a vigilar todas las noches? Inténtelo. Inténtelo o intentémoslo. No vamos a poder. Por más que quiera, que llore, que patalea, que maldiga o que bendiga o que haga lo que sea, usted en sus fuerzas, ni yo en mis fuerzas, vamos a poder velar, como dice aquí, todas las noches. Entonces entienda que esto no es algo meramente físico de un momento o una hora específica, aunque sí, realmente en la noche es muy notorio cómo se despliega en nuestra ciudad y en todo nuestro entorno una idolatría a algo que no es luz precisamente, sino tinieblas, donde se desencadenan muchas cosas porque sí, nos ven menos, se ve menos en la oscuridad, se ve muchísimo menos. Como les decía un principio, a la mayoría, por no decir a todos, nos detiene los actos en público, nos detiene cuando hay alguien cerca y que nos puedan ver o que nos puedan acusar o que nos puedan realmente revelar lo que somos. Y les preguntaba: ¿qué de nuestra intimidad? ¿Qué de lo que tenemos en secreto? Y sigue diciendo: por tanto no durmamos. 7, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor. Fíjese, la coraza de fe y amor. La coraza es todo su cuerpo. Una coraza de fe y de amor. Fe por encima de todas las circunstancias y amor por encima aún de lo que estoy viendo. Es lo que guarda mi cuerpo de enfermarse, de caerse, de derribarse, de herirse. ¿Sí? Está hablando literalmente de su cuerpo. La fe y el amor, y con la esperanza de salvación como casco, lo que guarda su mente. Señor, tú tienes mi vida guardada en salvación. Señor, yo estoy velando por mi salvación, por la salvación de mi casa. Entonces la condenación no puede venir a mi mente, el pecado no puede venir a mi mente, porque es un casco, es algo que usted se centra en la salvación tan grande que Jesús compró por cada uno de nosotros, y usted va a fijar su mirada en esa posición y no va a querer perder esa salvación, no va a querer perder esas promesas, no va a querer sino alcanzar lo que realmente Cristo tiene preparado para usted y para mí. Entonces eso viene a ser esa posición de aferrarse a esa esperanza de vida, viene a ser un casco en mi mente, donde la mentira, la murmuración, el orgullo del otro, la posición de aquel o lo que sea, no tiene por qué incluso entrar aquí. Sí lo vas a escuchar porque no eres sordo, pero vas a ser una persona paciente y sabia para redireccionar esas palabras, para que la misma persona que las está emitiendo pueda ser sanada, tú no seas contaminado y mucho menos la iglesia sea desvirtuada y puesta en vergüenza, y podamos seguir adelante con lo que Dios nos encomendó, que es salvar una nación, salvar vidas, salvar tu casa, salvar mi vida propia. Amén.
Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Animarse unos a otros. Siempre hay un momento de exhortación y es válido, es necesario, es importante, es reflexionar, es aconsejar, pero ¿qué del animarnos? La palabra siempre me lleva, y hay puntos donde dice exhortaos unos a otros, pero aquí siempre va a encontrar animaos unos a otros. O sea, ¿qué de las cosas buenas que hace mi hermano? ¿Qué de las cosas productivas que está haciendo para el ministerio, para la iglesia, para la sociedad, para la congregación, para el país, para su familia, para lo que sea? ¿Qué las estoy viendo? Estoy viendo la posición de mi hermano que va creciendo, que salió de un conflicto, que dejó atrás una condenación, dejó atrás un pecado, dejó atrás una situación y se pudo remontar como las águilas. Estoy viendo yo eso como hermano y estoy animándolo y diciéndole: wow, hermano, qué bien, te aferraste a la vid verdadera y ve cómo estás. Qué bueno, me gozo. Eso es muestra de amor fraternal, eso es muestra de que yo me alegro de que mi hermano está creciendo, de que mi hermano está avanzando, de que mi hermano va en creciente. Y no simplemente me enrollo porque salió a orar con otro, o porque salió allá o salió aquí, o porque vino o no vino, o porque está o no está, o porque se fue o no se fue. Yo no aplaudo a nadie que se vaya de la iglesia, ni detengo tampoco a nadie que se vaya de la iglesia. Yo vine aquí a hacer un trabajo de parte del cielo. Vine a edificar mi vida, a edificar una iglesia. Lo que menos quiero es que la gente salga molesta, o salga herida, o salga trastornada, o salga en vergüenza. Ese no es mi anhelo, esa no es mi necesidad, esa no es mi búsqueda. Y sí, errores tenemos, errores cometemos, errores todos los días, lamentablemente. Pero que sean ahora entendiendo que si cometemos errores todos los días, podamos aprender de esos errores, podamos levantar a Jesús en medio de esos errores y realmente se gloríe Jesús en nuestra debilidad, porque ya no seguimos siendo la misma vergüenza que éramos antes, que cometíamos un error tras error y no nos levantábamos de ese error, sino que nos revolcábamos más en ese error, nos hundíamos más en ese error. La luz es para que yo vea y aprenda de esos errores. Y aquí Pablo exhorta a los hermanos en el 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Qué fácil es abrazar y bendecir al que me saluda todos los días, o al que se come una hamburguesa conmigo, al que me la brinda, al que sale al cine, al que siempre me da la palmadita. Qué fácil es reconocerlo, qué fácil. Pero ¿qué me dice aquí? Reconocer a los que trabajan por ti, reconocer a los que se esfuerzan de una u otra manera. ¿Qué pasa con el reconocimiento al liderazgo de esta iglesia? Que con errores, sí, tenemos errores, se los acabo de decir. Pero ¿qué pasa con la posición de reconocer la autoridad que Dios les ha delegado? De que están puestos allí no por voluntad de hombres, sino del cielo, porque la palabra es clara cuando dice: Él mismo constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros apóstoles. Fue Él mismo. Y si el Dios mismo los instituyó, Él mismo los va a destituir. El mismo que pone, el mismo que los quita. Él pone reyes y quita reyes. Él pone sacerdotes y quita sacerdotes. Pero entonces voy a entrar yo como iglesia en la diatriba y en la pérdida de tiempo de discutir o de murmurar, porque esa discusión quizás no es con el líder, sino la murmuración, que es peor aún,
Porque usted puede acercarse al líder y hablar. El líder no es intocable, el líder no es no debe ser, no debe ser. Ya vamos para allá. Pero usted tiene que acercarse a ese líder. Entonces, con un corazón íntegro, puro, con el mismo amor fraternal que estamos hablando, y ser edificados aquí en esta iglesia. ¿Qué va a esperar? ¿Que se edifique en otro lugar o que tener que irse a otro lugar a edificarse? ¿Qué va a esperar? ¿Que venga Cristo como ladrón y nos demande entonces ahora qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con lo que te dije? ¿Qué hiciste con lo que te enseñé? Os rogamos, hermanos, es un ruego de Pablo. Yo creo que había en esta iglesia joven conflictos como hoy en día. Gente viviendo su vida, cristianos viviendo su vida como les da la gana. Cristianos que no querían sujetarse a nadie. Cristianos que no querían tampoco velar y guardar por lo que Dios les había entregado. Y Pablo estaba haciendo una exhortación aquí. Y este era un ruego, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Qué pasa con los capitanes de evangelismo? Que ese capitán a mí no me gusta, así que yo no voy a evangelizar con él. Ese capitán no está en mi zona, así que yo no voy para allá. Ese capitán no va para donde a mí me gusta, entonces yo no voy para allá. Yo prefiero irme para este lugar o con este capitán que es el que siempre me ha entendido, el que siempre... Entonces se arma el arroz con pollo, que aquí nadie está haciendo un sancocho. Aquí estamos haciendo un trabajo de reino. Esto es un trabajo de reino. Esto no es el sancocho del domingo o del río o la paella no es esa la posición que debemos tener. Entonces se levanta un líder o una persona enfocándose a que tome un liderazgo, porque quizás no es un líder todavía, sino que se enfoque en su vida a levantar y a tomar un liderazgo, como muchos están todavía, porque hay unos que están nombrados como líderes pero no están siendo líderes, y entonces tienen que levantarse a liderizar realmente, pero no en autoridad de odio, en autoridad de imposición, no en autoridad de reclamo o de contienda, sino en la autoridad de ejemplo, de vida, de gozarse en medio de lo que están haciendo y de reconocer su debilidad y reconocer que tienen a gente que quiere trabajar con ustedes, que quiere trabajar para Cristo. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando se quiere empujar a un capitán o a un líder que se está levantando y nosotros mismos somos los que le hundimos? Nosotros mismos somos los que le pateamos, somos los que le despotricamos, somos los que le arrojamos, no a que se levante, sino a que se vaya a lo más bajo, y peor aún, se salga, se hunda, se vaya. Entonces, ¿estamos realmente apreciando, o es que yo quiero ser el líder entonces? ¿Estamos apreciando el trabajo que se está haciendo, o es que yo tengo alguna aspiración política o económica mire, le voy a decir algo. El que trabaja sinceramente para el reino en una iglesia no se enriquece, hijo. Este no es el negocio lucrativo y millonario para alguien que trabaje sinceramente y de corazón. Se lo puede decir un pastor o su pastor durante 3 años casi ya, con toda certeza y seguridad, que trabaja sinceramente para el reino. Es aquel que trabaja no por enriquecerse, y no se va a enriquecer así, pensando en que puede manipular o puede vivir de las ovejas. Entonces, ¿cuál es el afán de querer montarse o de querer liderizar al resto cuando usted realmente necesita o necesitamos? Es empujar al que Dios llamó, es empujar al que Dios levantó, es empujar y permitir que crezca esa persona que Dios está formando. Si es un afán de dinero, hijo, no lo vas a alcanzar. Si es un afán de fama, bueno, será por un poquito de tiempo, será por algo en algún sector, pero la vergüenza siempre va a salir pública. Esa vergüenza en algún momento va a salir, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y podemos engañar a todo el mundo, pensar que engañamos a todo el mundo,
Pensar que engañamos a la iglesia entera, del pastor, desde el apóstol, desde más arriba. Usted quiera pensar que hay alguien más arriba que engaña, pero Dios, ese Dios que está en los cielos, ese Dios que camina entre nosotros, ese Dios que derramó su espíritu en la iglesia de los hechos, no puede ser burlado. Entonces no nos vamos a burlar de Él. No nos vamos a poder escapar de ese juicio o de esa misericordia. Véalo como quiera verlo, o juicio o misericordia, no sé cómo quiera verlo, pero véalo, que no va a poder escapar de ese lugar. De Dios no nos vamos a burlar. Y en un punto Dios nos dice entonces: ¿cómo no te vas a burlar de mí? Entre cielo y tierra, entre cielo y tierra, ni los ángeles, hasta los ángeles lo van a saber, hasta las huestes, hasta las potestades lo van a saber, y tus comunes, los hombres, también lo van a saber. No va a haber nada oculto. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿A engañarnos? No podemos. Estaremos dispuestos a ser sinceros realmente, a sacar lo que hay del corazón y agarrar realmente mi matrimonio, agarrar realmente el liderazgo que Dios me ha entregado, agarrar realmente mis hijos, agarrar realmente mi vida, el ministerio, lo que Dios me haya entregado, para hacerlo crecer en su nombre, para no seguir siendo vergüenza al resto de la ciudad o al resto de lo que me rodea, como dice la palabra, porque seremos vergüenza. Ojo, y no lo digo yo, iglesia. A alguien le dolía porque yo le hablé con la verdad hace unos días. Y sí le puedo decir, cuando yo hablo, yo no conozco ni los pensamientos, ni las actitudes, ni lo que usted está haciendo o está dejando de hacer. Yo hablo en términos generales, en base a la palabra, porque así habla el Espíritu, en base a la palabra. Y esa palabra es la que redarguye. Y a usted, donde le caiga, donde le redarguya, bueno, ahí analice. No es que yo esté pendiente del chisme, de lo que vino, de lo que fue, de lo que no estaba. Yo estoy hablando en base a la palabra. Estoy hablándole de que no entremos en vergüenza o no seamos más avergonzados. Tómelo como presente o que nos guarda un futuro. Pero tómelo, atesórelo y seamos entendidos que necesitamos velar por mi vida, velar por mi familia, velar por lo que Dios me entregó, ya sea mi casa, mi carro, todo, velar por mi país. Necesito guardar lo que Dios ha depositado aquí en el corazón. ¿Y cómo lo guardo? Dejando de escuchar tanta palabrería y tantos cuentos de pasillo, y empezar a vivir, a atesorar la palabra, a comerme esa palabra, a disfrutar y a deleitarme en este evangelio. Hay mucha gente que no quiere entrar al evangelio porque ven es la amargura y el dolor de la persona, y dicen: no, chico, pero antes tú te reías, antes tú compartías, antes tú hacías esto, y ahora tú ni te ríes. Entonces yo le digo: bueno, usted lo que le alegraba eran los 4 tragos de whisky que se tomaba o las 2 horas de baile que tenía, porque no veo otra cosa que le alegrara la vida. Y entonces en Cristo la gente dice: pero ¿cómo yo voy a ir allí a donde tú estás si tu sonrisa se desdibujó? Si tú te dejaste de reír hace 2 años cuando llegaste a ese lugar. Si tú te llenaste ahora de cuentos, de chisme, de qué me dicen, de qué dirán, y te alejaste de todo. ¿En qué puede acercar eso a la gente a una iglesia? Seamos entendidos. Jesús es gozo. Jesús es paz. Jesús es amor. Jesús es fraternidad. Es hermandad. Es servicio, sí. Es entrega, sí. Es hasta las últimas consecuencias, sí. Pero hijos, la mayor recompensa, el mejor regalo, la mayor posición te la va a entregar Él. Así que entendamos que necesitamos
de corazón, genuinos, buscarlo a Él, servir en casa, servir en la iglesia, ser gente de bien, de justicia, de amor, ser gente que busca un cambio real en nuestras vidas, que no volvemos al lugar de donde Dios nos sacó, que no volvemos al lugar de donde Dios nos rescató, que no entramos a pasearnos por allí como bueno, ahora estoy con Dios, y entonces pecamos ahora de tentar a Dios porque queremos pavonearnos o pavonearle a Satanás que ya no vas a caer. Entonces dice la palabra: necio, huye. El sabio ve el mal y se aparta. No seamos necios y volvamos al mismo charco, o volvamos al mismo lugar de donde Dios nos sacó porque pensamos que tenemos que hacer una buena obra. Dios va a hacer la obra. Tú desde tu posición empieza a orar, empieza a buscar y a conocer realmente a Dios, a entender cómo puedes salir y remontarte como las águilas. Y Dios va a hacer en ese lugar de donde te sacó. Dios va a hacer en esa casa de donde te sacó. No es que lo vas a patear y apartar, pero entiende. No estoy hablando de tu casa, de tu hogar. Estoy hablando del sitio, del centro de pecado que te estorbaba para llegar a la plenitud o para llegar a conocer a Jesús siquiera. Amén, iglesia. Entonces no podemos entrar al fuego y pensar que no nos vamos a quemar. No podemos tocar las llamas pensando que no, yo soy a prueba de fuego. No. Todavía no. Un día, como ladrón, vengo a buscar a mi iglesia. Vengo a buscar a la gente que vela, a la gente que ora, a la gente que clama. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.